Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos al segundo video del canal Automatización para Todos. En esta ocasión vamos a ver lo que es la simbología neumática más utilizada. Como ya se los había comentado en el video anterior, mi intención es más adelante realizar una serie de videos en los cuales elaboremos circuitos neumáticos, ¿no? Por distintos métodos. Pero bueno, antes de entrar de lleno a la elaboración de circuitos, pues es necesario conocer parte de la simbología que se emplea en la tecnología neumática. Así que sin más, pues vamos a comenzar. Bueno, nosotros ya sabemos que la automatización pues es un área muy importante a día de hoy. Es considerada como el paso más importante del proceso de evolución de la industria en el siglo XX, al permitir la eliminación total o parcial de la intervención humana. En la actualidad existen una gran cantidad de técnicas para la elaboración de automatismos, pero sin duda la más utilizada es la neumática, también conocida como neumática industrial. Aquí podemos ver en la imagen algunos componentes empleados en la tecnología neumática. Vemos cilindros, vemos un bloque de válvulas, también tenemos una unidad, me parece que es una unidad lubricadora, así como una serie de conexiones, ¿no?, para la tubería neumática. Bueno, la neumática industrial se encarga de utilizar las propiedades del aire comprimido, como ya se los había mencionado anteriormente, eh, proporcionado por un compresor, como fuente de energía para poder automatizar una gran cantidad de procesos. Sin embargo, antes de empezar a realizar circuitos neumáticos, pues es importante que conozcamos la simbología que se utiliza en los mismos, así como las normas que los rigen. Existen varios sistemas, ¿no?, varias organizaciones relativas a los símbolos utilizados por todo el mundo y oficialmente reconocidos mediante figuras estándar. El más común es la normativa ISO 1219-1. Esta es una norma internacional que se encarga de regir la simbología neumática tanto en América como en Europa. La única diferencia que podemos encontrar es en la simbología de componentes utilizados en la electroneumática, como por ejemplo solenoides, relevadores, botones pulsadores, los cuales en Europa se encuentran bajo la normativa IEC y en América bajo la NEMA. Ahora, antes de entrar a lo que es la simbología, es importante clasificar a los elementos, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos identificarlos más fácilmente. Nosotros podemos dividirlos en 6 grandes grupos: los elementos de conversión de energía, los elementos de transmisión de energía, los elementos de accionamiento, las válvulas, los elementos lógicos y otros elementos. Primero tenemos a los elementos de conversión de energía. Tal y como su nombre lo indica, ellos transforman la energía, en este caso la energía que les proporciona el aire comprimido, a una nueva forma de energía, la cual es generalmente de tipo mecánico. Pueden ser compresores, motores neumáticos o cilindros. Y aquí tenemos parte de la simbología, ¿no?, que pertenece a los elementos de conversión de energía. Tenemos el compresor, el motor neumático unidireccional, ¿no?, de caudal constante,
Tenemos un motor neumático bidireccional de caudal constante. Eso quiere decir que puede girar tanto a la izquierda como hacia la derecha. Tenemos un motor neumático con ángulo de giro limitado, también conocido como Rotex. Tenemos los cilindros neumáticos de simple efecto, con retroceso por efecto de fuerza exterior y retroceso por muelle. Este es uno de los más empleados. Tenemos los cilindros neumáticos de doble efecto con amortiguación y los cilindros neumáticos de doble efecto sencillos, es decir, que no cuentan con ningún tipo de amortiguación. Ahora, una característica o un dato curioso es que si se fijan en las imágenes, cuentan con un pequeño triangulito, ¿no? El cual está vacío, ¿no? Tiene, pues nada más es el contorno del triangulito. Si este triangulito estuviera relleno, si fuera totalmente negro, nos estaría indicando un elemento, pero para la tecnología hidráulica, ¿no? Es decir, que por ejemplo el motor neumático unidireccional de caudal constante, imaginemos que este triangulito estuviera pues totalmente lleno del color negro, pues nos indicaría un motor en este caso de tipo hidráulico. También tenemos los cilindros neumáticos de doble efecto con doble vástago, los cilindros hidrotelescópicos, intensificadores de presión, convertidores de presión y unidades lineales neumáticas sin vástago. Esas también son muy utilizadas en la industria. Después de eso tenemos los elementos de transmisión de energía. Estos se encargan de llevar el aire comprimido hacia el resto de los componentes en el sistema. Tenemos los conductos flexibles, ¿no? Tuberías neumáticas, nuestra fuente de presión, la cual se representa por un triangulito, ¿no? Vacío, en este caso es una fuente de presión neumática, del otro lado tenemos una fuente de presión de tipo hidráulico. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque el triangulito está iluminado con el color negro. Tenemos válvulas de cierre, las unidades de preparación del aire, ¿no? O también conocidas como unidades de mantenimiento o FRL. Son filtros, reguladores y lubricadores. Este es un tema muy interesante, también amerita la realización de un video. Tenemos los acumuladores de presión. Después pasamos a los elementos de accionamiento. Estos más que nada se utilizan para el accionamiento de válvulas. Pueden ser manuales, mecánicos, eléctricos, por presión o pueden ser una combinación de dos, ¿no? En el caso de los accionamientos manuales, pues tenemos los botones pulsadores de tracción, las palancas, ¿no? Los pedales. En el caso de accionamiento mecánico, pues tenemos las levas, las cuales se utilizan para identificar que existe una pieza. Los muelles, los rodillos, que pueden ser rodillos fijos o rodillos escamoteables, también conocidos como rodillos abatibles. En cuanto al accionamiento eléctrico, bueno, pues tenemos los electroimanes, ¿no? Con devanado, también conocidas como solenoides, los electroimanes con dos devanados, los motores eléctricos de giro continuo, los motores paso a paso, los electroimanes y servopilotajes, electroimán, servopilotaje y accionamiento manual, todos estos para el accionamiento combinado, ¿no? Podemos ver que es una combinación de dos o más accionamientos sencillos, por así decirlo. Tenemos electroimanes y accionamiento manual auxiliar y los accionamientos por presión, que también son muy utilizados en la industria. Tenemos el accionamiento directamente por aplicación de presión, por aplicación de presión diferencial o centrados por muelle. Después pasamos a las válvulas. Estos elementos se encargan de dirigir el aire comprimido hacia varias vías,
tanto para el arranque, la parada, el cambio de sentido del movimiento del pistón o el sentido de giro, ¿no?, de nuestro actuador giratorio. En la simbología de esas válvulas generalmente se utiliza la norma DIN ISO 1219 en América y la normativa CETOP, cuyas siglas significan Comité Europeo de Transmisiones Oleohidráulicas y Neumáticas en el viejo continente, es decir, en Europa. Las diferencias entre ambas nomenclaturas pues las mostramos en la siguiente tabla. Para la norma ISO 1219 generalmente se utiliza una nomenclatura alfabética, ¿no? Utilizamos letras, mientras que para la normativa CETOP utilizamos números. Aquí indicamos la función de cada uno, ¿no? En el caso de la conexión de aire comprimido, ¿no?, la alimentación de nuestra válvula, bajo la normativa ISO, pues nosotros vamos a encontrarnos con una letra P, pero bajo la normativa CETOP nosotros tenemos el número 1. En cuanto a las tuberías o vías de trabajo, la normativa ISO las indica con las letras A, B o C, mientras que la normativa CETOP utiliza los números 2, 4 y 6. Los orificios de purga o escape, la normativa ISO los identifica con las letras R, S y T, mientras que la normativa CETOP los indica con los números 3, 5 y 7. Las tuberías de control, o también conocidas como pilotajes o accionamientos de nuestras válvulas, la normativa ISO pues los indica con las letras X, Y y Z, mientras que la normativa CETOP los indica con los números 12, 14 y 16. Finalmente, las fugas son identificadas con la letra L bajo la normativa ISO y con el número 9 bajo la normativa CETOP. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, para que ustedes puedan, les quede un poco más claro lo que explicamos. Tenemos la simbología empleada en varias válvulas, ¿no? ¿Cómo identificamos a nuestras válvulas? Bueno, vemos que nuestra simbología se compone de pequeños recuadros. Estos recuadros nos indican las posiciones que tiene nuestra válvula. Además, vemos que tiene una entrada y una salida. Esos son el número de posiciones que tienen nuestras válvulas. Generalmente se indican con... Primero se indica el número de posiciones y después el número de vías, ¿no? Para la primera imagen, la que tenemos aquí en la esquina superior izquierda, vemos que nuestra válvula tiene 2 vías indicadas con el número 1, ¿no?, bajo la normativa CETOP, y con la letra P bajo la normativa ISO. Es aquí en donde va la entrada de aire, ¿no?, o la alimentación de aire comprimido. El número 2 nos indica la salida. Vemos que también tenemos la letra A, la cual nos indica que está tanto bajo normativa CETOP como bajo normativa ISO. Entonces esta sería una válvula 2 vías, 2 posiciones. Y bajo este criterio nosotros podemos identificar todas las otras válvulas, por ejemplo la que tenemos en la parte de abajo. De igual forma vemos que tiene 2 recuadros, esto nos indica 2 posiciones, pero ahora tiene 3 vías. Tenemos la 1, la cual nos indica la presión. 2 es la salida del aire y 3 es nuestro escape. Entonces en este caso es una válvula de 3 vías, 2 posiciones. Podemos identificar las otras, ¿no?, a pesar de que se vean un poco más complejas. Por ejemplo, la que tenemos en este lado, en la esquina superior derecha, vemos que tiene 3 recuadros. Eso nos indica 3 posiciones.
y ahora vemos que cuenta con 4 vías, ¿no? Entonces, ¿cómo la identificamos? Pues como una válvula 4 vías, 3 posiciones, o 4-3. Tenemos también válvulas reguladoras de caudal, las cuales pueden ser reguladora de caudal con estrangulación variable o reguladoras de caudal con estrangulación constante. También tenemos válvulas de 2 vías, reguladoras de caudal y divisores de flujo. Incluso hay algunas válvulas reguladoras de caudal las cuales se accionan por medio de un rodillo, ¿no? Tenemos válvulas de presión o válvulas reguladoras de presión. Aquí tenemos la simbología empleada en este tipo de válvulas. Tenemos la válvula regulable, limitadora de presión. La válvula de secuencia, regulable, con escape de aire. La válvula reguladora de presión sin escape y la válvula reguladora de presión con escape. Aquí un dato muy interesante es que los textos, generalmente textos en inglés, llaman a este tipo de válvulas válvulas de secuencia. Esa es la forma correcta de llamarlas. Después pasamos a lo que son los elementos lógicos, los cuales en la tecnología neumática pues son principalmente dos: el módulo I o válvula de simultaneidad y el módulo O, también conocida como válvula selectora. La válvula de simultaneidad o módulo I se caracteriza porque debe de recibir dos señales para que el aire salga, ¿no? De otra forma, si nada más recibe señal de un lado, pues se bloquea y la válvula no sirve. En cambio, el módulo O puede recibir señal tanto en un lado como en el otro y aún así nos va a proporcionar una señal de salida, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en sistemas en donde nosotros deseamos accionar, por ejemplo, una máquina desde dos puntos distintos. Y en el caso del módulo I, pues se utiliza sobre todo en mandos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en máquinas troqueladoras o en prensas, para asegurarnos de que el operario tiene ambas manos ocupadas y no pueda llegar a ocurrir un accidente. Por último, tenemos otros elementos, ¿no? Como las válvulas de antirretorno o válvulas check, las válvulas reguladoras de caudal unidireccional, las cuales se utilizan más que nada para controlar la velocidad de entrada o de salida de nuestro cilindro. Más adelante vamos a ver cómo funcionan. Las válvulas de escape rápido, también tenemos otros equipos como los caudalímetros, los sensores térmicos, los manómetros, también son muy utilizados, los termómetros, los medidores del nivel del líquido, y tenemos también símbolos especiales, como por ejemplo toberas, detectores de proximidad neumáticos, obturadores de fuga o detectores reflex, aunque este tipo de símbolos la verdad no es muy común encontrarlos en diagramas de tipo neumático. Entonces pues eso es todo. Espero que el video realmente les sirva. Les pido que dejen sus comentarios, ¿no? Para seguir mejorando el contenido. En la descripción del video van a poder encontrar un link, el cual los va a llevar a una carpeta de Drive, en la cual yo he colocado 3 archivos, ¿no? En los que se incluye toda la simbología vista en el video e incluso un poco más. Son archivos, ¿no? Es información bastante confiable que yo descargué de empresas como Festo o SMC, que bien saben son muy reconocidas en cuanto al desarrollo de productos
utilizados en la automatización. También les incluyo un archivo que contiene parte de la simbología eléctrica más utilizada, entonces realmente espero que toda esta información les sirva. Gracias y nos vemos en el siguiente video.